el procedimiento para la terminación de marihuana en presencia de reactivo de Duquesnoy, ¿sí? Se utiliza un agregado de ácido clorhídrico concentrado. Esto va a formar una coloración verde o azul violeta, ¿sí? El cual posteriormente, si se le agrega cloroformo, el violeta se extrae y se pasa a la fase orgánica, ¿sí? Para hacer la extracción total de los cannabinoides. Eh, Cabe resaltar que el cannabidiol no da reacción química, ¿sí? Y que a la hora de observar los resultados, frente al P-dimetil-aminobenzaldehído, la coloración varía entre rojo y violeta para los cannabinoles y el reactivo de Duquesnoy varía entre el violeta azul y el violeta como tal. Hago un paréntesis aquí de que son cannabinoles porque existen cannabinoides que son derivados del THC, que son ácidos cannabinoicos, los cuales no darían positivo para esta prueba. También he sabido de que se han hecho estudios espectrofotométricos ultravioleta, ¿sí? En los cuales se puede determinar colorimétricamente por espectrofotometría UV, ¿sí? En los cuales podemos determinar a distintas longitudes de onda el cannabidiol y el THC, los cuales son los que más se buscan cuantificar debido a que ellos son los que tienen los mayores efectos psicoactivos y a ellos dos se le atribuye la mayor cantidad de efectos terapéuticos. Entonces, esta es una manera de intentar cuantificar y determinar la presencia de este tipo de cannabinoides. ¿Listo? Para el capítulo 2 tenemos el opio, ¿sí? Los cuales presentan una gran gama de sustancias químicas llamadas opioides y opiáceos. Los derivados del opio pues, son conocidos por ser analgésicos potentes que datan alrededor de 4.000 años antes de Cristo, ¿sí? Se dice que en los papiros egipcios, ¿sí? En los papiros de Eber, se encontraron preparaciones magistrales utilizados por faraones con efecto analgésico, ¿sí? De este tipo de sustancias en su medicina tradicional. Entonces, la papaver somniferum, que es conocido como la dormidera o amapola u opio, esta planta en su bulbo, eh, en prefloración, es decir, es el capullo antes de florecer, se extrae por cortes o incisiones los alcaloides del opio, ¿sí? Los alcaloides del opio, los cuales son una combinación de sustancias químicas que son eh, las responsables del efecto analgésico en el opio. Cabe resaltar que a través del opio se tienen dos grupos, los opioides y los opiáceos. Los opiáceos son todos aquellos derivados naturales, es decir, los alcaloides. Los opiáceos son todas las sustancias químicas que son obtenidas directamente de la planta, sin ningún tipo de modificación química, es decir, son naturales. Y entre ellos se destacan, ¿sí? Se destacan eh, se destacan, quiero resaltar estos tres, ¿sí? La codeína, ¿sí? La morfina y la papaverina son de origen natural. Listo, los opioides que surgen de la modificación química, ¿sí? De los opiáceos se convierten en opioides. Es decir, si yo cojo un opiáceo y lo modifico en el laboratorio, ya sea por hemisíntesis o por síntesis total, se convierte en opioides. Es decir, son derivados de los opiáceos. Entonces, veamos la definición. Son todos aquellos compuestos químicos que poseen actividad similar a los opiáceos que se obtienen solamente en el laboratorio, ¿sí?
Los opioides se dividen en semisintéticos o hemisintéticos, que es lo mismo, como son la heroína, que se obtiene de modificar la morfina. Y está los sintéticos, que son la metadona, la petidina y el fentanilo, que son medicamentos tipo opioides que son muy parecidos a los opiáceos, que se obtienen solamente en el laboratorio y que constituyen una gran gama de medicamentos utilizados en la medicina como analgésicos, ¿sí? Uno de ellos es el fentanilo, ¿sí? Muy conocido, ¿sí? El fentanilo como tal, que se utiliza como analgésico. También se sabe que hay una mortalidad anual en Estados Unidos arraigados a la adición de la heroína, ¿sí? Que se sitúa en el 2%. Es decir, el 2% de las muertes a nivel de los Estados Unidos se atribuye a la heroína. Muy bien, entonces, ¿qué es la heroína? Vamos a hablar de la heroína, que es el principal estupefaciente o droga de abuso que constituye el mayor grado de mortalidad en este tipo de sustancias. Es una droga opiácea o opioide, más que todo opioide porque es derivado de la morfina y suele presentarse en polvo blanco o marrón y suele ser inyectado, aspirado, inhalado o fumado, ¿sí? Por las personas que la consumen. Entonces el proceso de obtención es el siguiente: se extrae la planta de amapola, ¿sí? Se hacen cortes, se obtiene la morfina se lleva al laboratorio, se modifica químicamente, donde los grupos funcionales OH, que están aquí, que ustedes ven aquí, estoy señalando, ¿sí? Se modifican químicamente y se convierten en grupos acetilos, ¿sí? Es decir, la diferencia entre morfina y heroína son estos grupos funcionales que estoy señalando. Esta es la morfina, ¿sí? Esta es la morfina y esta es la heroína. La morfina es menos potente que la heroína, ¿sí? Y esta modificación se hace con esa misma intención, de que a menor cantidad de sustancia tenga mayor potencia. Y eso radica en que al tener estos grupos funcionales acetilo, ¿sí? Que por eso es que se llama diacetilmorfina o heroína, le da una mayor capacidad de ser liposoluble, ¿sí? ¿Sí? De ser liposoluble. Y eso conlleva que tenga mayor efectividad y sea mucho más activa que la morfina. Bueno, aquí tenemos una diapositiva en la cual pues presentamos los países que tienen mayor consumo de opioides, principalmente de morfina y heroína, ¿sí? Entre esos encabeza los Estados Unidos. Aquí tenemos una diapositiva en que presento algunos medicamentos que son a base de opioides, ¿sí? Entre esos la morfina. Y por eso es que estos medicamentos constituyen, sí, oígase bien, medicamentos, constituyen como medicamentos de control, ¿sí? De control especial, por lo cual necesitan un permiso para poderse dispensar en las farmacias de los centros médicos. Bueno, aquí tenemos cómo se da la toxicocinética, ¿sí? La absorción de la heroína se hace rápidamente por cualquiera de las vías, ya sea oral, pero todos sabemos que la vía parenteral es la más rápida de todas, ¿sí? Entonces alcanza una concentración máxima entre 1 y 2 minutos después de la administración intravenosa. Luego, pues, se distribuye muy rápidamente por ser más liposoluble que la morfina. Sí, atraviesa la barrera hematoencefálica en 15-20 segundos, así de la misma manera la placenta. Luego, en el metabolismo, pues en el hígado, eh, ya la 6-monoacetilmorfina, ¿sí? Se convierte en morfina
y este se convierte mayoritariamente en como tal, en la morfina 6 glucurónido, ¿sí? Es la que más se transforma. Y la semivida de eliminación de este tipo de opioides varía entre 2 horas. Para la heroína 0,5 horas, la codeína 2,8 horas y la petidina 3. La eliminación de la morfina se excreta a nivel de la bilis, eliminándose una gran parte por las heces. Y una fracción de la morfina libre se elimina por la orina, alcanzando un 10% de la dosis. Es decir, que la morfina es muy susceptible a medirse a través de la orina. ¿Sí? Y hablo de la morfina porque es el metabolito final de la heroína. Es decir, que a pesar que se consume heroína y es la más efectiva que la heroína, en su metabolismo hepático se termina transformando en morfina. Cabe resaltar de que la morfina produce una intoxicación grave solamente con una dosis de 30 miligramos vía parenteral. Es decir, la persona se pone en riesgo ya al consumir más de 30 miligramos, ¿sí? Y por vía oral, 120 miligramos. Todos sabemos que la vía oral puede desactivar muchas sustancias y pues soporta un poco más eh, la intoxicación que la vía parenteral. Entonces, aquí tenemos la acción que puede crear algunos opioides, ¿sí? Y el tratamiento. Entonces, la morfina y la heroína pueden provocar toda esta sintomatología que ven aquí, ¿sí? Toda esta sintomatología. Y esta acción es provocada por las mismas y el tratamiento para este tipo de intoxicación se trata casi siempre con naloxona, que también es un opioide, pero es un antagonista. ¿Qué significa? Que en los receptores donde actúan los opioides, ¿sí? Y que los opioides tienen un efecto nocivo, la naloxona ocupa ese sitio activo y no causa ningún efecto secundario. Es decir, ocupa ese sitio donde se adhieren los opioides y disminuye la intoxicación. Para el laboratorio, ¿qué tenemos? Para la determinación de opioides, pues en el laboratorio tenemos la prueba de Tandet, la cual pues es una prueba general de alcaloides tipo opio, en la cual podemos determinar morfina, codeína y heroína, ¿sí? Y pues se utiliza una mínima cantidad de muestra sólida en polvo fino y también se puede determinar en orina, ¿sí? Como muestra. Y la aparición, ojo, la aparición eh, de un precipitado amarillo blancuzco evidencia la presencia de este tipo de opioides. Bueno, muchachos y estudiantes, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Aquí hay un taller, el cual pues voy a dejar para que hagan una consulta, ¿sí? Donde homólogamente van a investigar sobre la cocaína, la relación que hay entre la cocaína y la escopolamina, y qué pruebas de laboratorio se pueden hacer para determinar cocaína a nivel de laboratorio. ¿Listo? Doctor, disculpe, profesor, Ok. cocaína y qué? Escopolamina, ¿qué relación hay? Entonces, Escopolamina. Ah, ya. ¿qué relación hay entre escopolamina y cocaína? ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. Traté de ser lo más breve posible para que las personas que tengan poco acceso a datos puedan descargar el video o se les pueda mandar vía WhatsApp. Entonces, cualquier duda, pues me pueden escribir.